Buenos días, niños y niñas. Hoy martes 14 de julio del 2020 vamos a trabajar la actividad 2. Ubicamos en el tiempo el origen de las manifestaciones culturales. Y antes de ello vamos a recordar la actividad 1. Descubrir el origen de algunas danzas y fiestas tradicionales de nuestro país. La actividad 2 consiste que nos ubicaremos en el momento histórico que se originan las danzas con la ayuda de una línea de tiempo. Y su propósito es elaborar una línea de tiempo sobre el origen de las manifestaciones culturales del Perú. Y antes de comenzar, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la línea de tiempo? Porque nos ayuda a comprender la sucesión como categoría temporal que permite ubicar acontecimientos en el orden cronológico en que ocurrieron. Además, te ayuda a visualizar con facilidad la duración de procesos y la densidad o cantidad de acontecimientos. 2. ¿Cómo se interpreta una línea de tiempo? Se debe identificar los eventos y las fechas iniciales y finales. En estos ocurrieron ubicar los eventos en orden cronológico, seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado para poder establecer los intervalos de tiempo más adecuado. ¿Y cuál es su función de la línea de tiempo? Debe ser breve y concreta. Eso es todo en cuanto a lo que se refiere la línea de tiempo. Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a desarrollar el tema, recordando primero que el día de ayer, en la actividad 1, primero planteamos preguntas. 2. Formulamos la hipótesis respondiendo las preguntas planteadas. Y 3. Vamos a interpretar fuentes confiables de historiadores. ¿Para qué? Para llegar al cuarto paso. Y antes de ello, vamos a comenzar a desarrollar. Aquí se refiere mencionando las 3 épocas. La época prehispánica o autonomía, la época virreinal o colonial y la época republicana. Cada uno de ellos tiene su inicio. Como observan aquí en estas imágenes, menciona del hombre primitivo cuando llega a América y parte de nuestro Perú. Aquí en la época virreinal menciona cómo han ido ocurriendo desde la época de la conquista del Tahuantinsuyo. Y en la época republicana nos habla sobre desde el momento de la independencia del Perú en el año 1821. Eso sería a grandes rasgos de acuerdo a estas imágenes que vamos observando las épocas de nuestra patria. Ahora, mediante una línea de tiempo, vamos a visualizar mejor qué ha pasado en cada una de estas épocas. Dice la línea de tiempo sobre el origen de las manifestaciones culturales del Perú. Época prehispánica o autónoma. Dice, es la época en donde se caracteriza por el desarrollo de las culturas. Todo inició en el año 20.000 antes de Cristo, aproximadamente, ¿no? Los primeros hombres del Perú. Empieza con la cultura caral, la cultura chavín, la cultura guari, la cultura mochica y por último la cultura inca.
Todas estas culturas, Caral, Chavín, Guari y Mochica, todas estas aparecen absorbidas por un pueblo guerrero imperialista que era el imperio de los incas. Luego pasa a la época del virreinato, que empieza en 1532 después de Cristo. Dice, conquista de los incas por los españoles. Muy bien saben que buen tiempo nosotros hemos sido colonia de España. Dice, se compuso en su tiempo a fines del siglo XVI y todo el siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Todos sabemos que en esta época hemos sido, ¿no?, marginados porque éramos colonia de España. Luego viene la época republicana o la época actual en que vivimos. Y aquí empieza desde la proclamación de la independencia en el año de 1821 después de Cristo. Dice, se originó las danzas de los abelinos en el siglo XX. De igual manera, las danzas de los atajos de las payas en el año que empezó y se fundó. Todo esto se inicia en el año de 1984. Y para que se llegue a conocer, empieza en el año de 1984. De igual manera, la danza de los abelinos cuenta la historia, que en el año de 1901 danzaban de casa en casa. Luego se fue acostumbrando la gente. Ya en el año 1910 se funda, ¿no?, esta danza conocida por todos nosotros, que se llama los abelinos. Eso sería en grosso modo la explicación mediante la línea de tiempo. Ahora vamos a continuar. Todo lo que acabo de explicarlos está por acá mencionando, solo que lo he explicado en la línea de tiempo. Incluso acá está señalando la línea de tiempo prehispánico, virreinal y republicano. Y acá nos menciona guiarnos de el paso 4, ¿no? El paso 4 es esto. Elaboramos líneas de tiempo sobre el origen de la danzas de atajo de payas y los abelinos. Van a leerlo bien, porque acá están mencionando las dos danzas, y ustedes ven la forma, lo mejor que puedan, realizar su línea de tiempo con esta pequeña historia que nos están señalando de ambas danzas. Una vez que han realizado el trabajo, leer y comprender, van a responder estas preguntas. Dice, luego de leer las fuentes históricas, responde las siguientes preguntas. Todos de acuerdo a la información que está dada en esta hoja. ¿En qué año? Acá dice, ¿en qué año o siglo empezaron a participar estas danzas y por qué? ¿Cuántos años se vienen practicando en estas danzas hasta la actualidad? Ahí va a haber fechas y ustedes ya la van a restar, ¿no? El B dice, ¿cuál de las danzas apareció primero? Justifica tu respuesta. C, ¿a qué periodo de la historia del Perú pertenecen las danzas de atajo de las payas de los abelinos? Prehispánicos, virreinal o republicano. Y eso ustedes lo pueden visualizar mejor en la línea de tiempo que acabo de explicar.
De igual manera, el último dice, elabora una línea de tiempo sobre el origen de cada danza. La línea de tiempo debe mostrar, ¿no?, el año, la fecha y, lo más importante, los dibujos también. Que el día de ayer, de acuerdo a una de las fichas, se ha mostrado cómo era la vestimenta de esas danzas. Una vez realizado todo ello, realizamos las preguntas acostumbradas de la metacognición. 1. ¿Qué aprendimos sobre las danzas de atajo de payas y los abelinos? 2. ¿Te gustó saber sobre estas danzas? Explique por qué. Y 3. ¿Te gustaría saber el origen de una de las danzas del lugar de tu origen o el de tus padres? Puedes hacerlo investigando con la ayuda de ellos o por medio de fuentes confiables. Muchas gracias, niños. Continuaremos mañana.